Pagas extras, finiquitos. Dentro de los conceptos del convenio es donde daremos de alta las pagas. Para dar de alta las pagas, pincharemos dentro de la carpeta de agregar de los conceptos del convenio. Vamos a entrar al convenio, en los conceptos, y pincharíamos en el icono de insertar para crear las pagas extras. Recordemos que este tipo de conceptos deben estar creados con los códigos del 701 al 723. Para proceder a la definición de la paga tenemos que seguir los siguientes pasos. Una vez hemos creado el tipo de concepto como paga, se nos abrirá esta pantalla a continuación, donde debemos definir todos estos campos. Estos campos también los tienen explicados en el manual que también adjuntamos. Indicaríamos el inicio del periodo del cálculo, del día y el mes de inicio para calcular las partes proporcionales de las pagas, el fin del periodo, es decir, día y mes final para calcular las partes proporcionales, la fecha de cobro, el día y el mes en el que se debe abonar la paga extra, el campo de fecha de cobro posterior a la fecha final del periodo de cálculo. Indicaríamos un sí cuando la fecha de cobro sea posterior al final del devengo de la paga. Sería en el caso de pagas de beneficios que se devengan del 1 del 1 al 31 del 12, pero se cobran el 31 del 3 del siguiente año. Proporcionalidad según días alta periodo cálculo. Indica el redondeo de la paga. Indicaría sí si se quiere que se calcule en función de los días de alta del periodo devengado. Informaríamos redondeo mes si queremos que al calcular la paga se redondea a meses enteros. Si el trabajador tiene la fecha de alta a mediados de mes y finalmente informaríamos que no. Si queremos que no tenga en cuenta la fecha de alta y la calcule entera. El siguiente indicador de proporcional empleados mensuales en base a 360 días, indicaríamos que sí, si en trabajadores mensuales queremos que la paga se calcule en función de 360 días o de los días naturales, 365 o 66. Descontar los días de absentismo. Si se descuentan los días de IT, absentismo, etcétera, informaremos porcentualmente la forma en la que se deben descontar y la fecha tope, día y el mes. Hasta cuándo se han de acumular los días para ser descontados posteriormente. Entonces aquí a continuación pues indicaríamos los porcentajes. El último apartado, el de varios, tendríamos impresión desglosada por conceptos en el documento de pago. Informaríamos un sí si la paga se calcula y se imprime detallando el importe de cada concepto, de cada componente de la paga. Esta opción es incompatible si le informamos el importe de la paga en los precios del trabajador. Después, a continuación, tenemos calcular sobre. Pues podemos escoger entre salario actual, que sería el salario informado en el empleado, en los precios. Podríamos escoger salario año anterior, que sería el salario contenido en el histórico de diciembre del año anterior. Tendríamos también el indicador de porcentaje año anterior, que sería el porcentaje definido para cada componente aplicado a los importes percibidos durante el año anterior, almacenados en el histórico. Y
y después salario real del periodo de devengo, la última opción, que permite poder calcular las pagas extras y los finiquitos teniendo en cuenta la acumulación de los importes devengado en otros periodos trabajados del empleado. Debemos tener en cuenta que se acumulan los importes correspondientes a los periodos de actividad del empleado inmediatamente anteriores, que tengan al menos un día calculado en el periodo de devengo de la paga. Si en el proceso de acumulación existe un periodo de trabajo que se haya calculado la liquidación, con importe de algún concepto de liquidación de paga extra diferente a cero. Este periodo y los anteriores no se acumularán, ya que se entiende que este trabajador ya ha sido liquidado. Si el importe de las liquidaciones de pagas fueron forzadas por incidencias con importe a cero, sí que se acumulará ese periodo de trabajo y se continuará con las comprobaciones de los anteriores. Pagar junto con la nómina mensual, indicaríamos un sí para abonar junto con la nómina del mes la parte proporcional de la paga calculada con la siguiente fórmula, que sería el importe de la paga entre 360 o 365 y por los días de cotización o días de más los días de huelga. Como les he dicho anteriormente, esto también lo tienen explicado en el manual. Para que se calcule la prorrata de pagas extras a nivel de la ficha del empleado, en la cabecera, en el campo se calcula, se debe informar siempre. Y en la pantalla, en la opción de varias notas, un sí en calcula prorrata. ¿Vale? O sea, además de tener indicado aquí los conceptos salariales con el indicador de calcula prorrata, salimos de aquí y nos vamos un momento al empleado, en uno cualquiera. Debemos tener indicado en se calcula siempre en este indicador y luego en varias notas calcula prorrata debemos tener que sí. ¿Cómo podemos crear un subtipo de paga? Se puede dar el caso que tengamos informadas a nivel de empresa las pagas extras con una serie de componentes, pero por algún motivo queremos, en el convenio se detalla que algunos empleados de la empresa van a cobrar otro importe. Entonces, la paga extra se calculará en función de otros componentes que no son los mismos que el resto de la empresa, pero que se abonan en el mismo mes. En este caso, lo que podemos hacer es crear un subtipo de paga. Entramos otra vez en el convenio, en las pagas extras, y aquí lo que haríamos es dar de alta el subtipo. Lo crearíamos con un subtipo pues del 1 en adelante, por ejemplo en este caso sería el 701 subtipo 1, paga extra de verano, y en los componentes los podríamos modificar. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podríamos eliminar y dejarlo solo sobre el salario base. Para asignar estas pagas especiales a los empleados se hace a nivel de el empleado en concreto. Tendríamos que ir a gestión diaria, empleado modificaciones, acceder a la ficha del trabajador y dentro de precios, en relaciones, pagas especiales. Y aquí añadiríamos la paga 701 con el subcódigo 1, la que hemos creado. ¿Cómo realizar una propuesta de finiquito?
Existe la posibilidad de realizar en el programa propuestas de finiquitos, es decir, una previsión sobre las liquidaciones de las pagas en caso que el empleado causara baja en la empresa. El cálculo no se queda acumulado ya que no se graba en el histórico. Primero debemos configurar en la empresa el tipo de documento a imprimir. Accedemos a Gestión diaria, Empresa Modificaciones, seleccionamos la empresa y dentro de Características en Documentos de pago. Aquí debemos tener insertado el documento 3110, que sería la propuesta de finiquito. Para insertarlo, con el botón derecho del ratón lo insertamos. Después, para realizar ya lo que es el proceso, debemos acceder desde el empleado, dentro de procesos, en propuesta de finiquito. Nos muestra la pantalla en la que indicamos la fecha del cese, la que queremos, la fecha ficticia. Tenemos también la opción de indicarle que solamente nos la calcule los empleados que tengan vencimiento de contrato en el mes. Indicaríamos el texto, o sea, la propuesta de finiquito, el idioma, y ya a continuación ya le daríamos a finalizar. Y aquí nos mostraría la propuesta de finiquito. También tenemos la posibilidad de configurar las indemnizaciones por fin de contrato o de despido del trabajador. La aplicación en la instalación los crea automáticamente para todos los convenios y las empresas. Son los conceptos del 590 al 594. Estos conceptos no se pueden dar de alta manualmente, son internos de la aplicación. Entonces, dentro de los conceptos del convenio, si es necesario, pues se puede modificar la cotización de seguridad social, del IRPF, etcétera. ¿De acuerdo? Podríamos entrar dentro del concepto y modificarlo. Es necesario informar un sí en la casilla de indemnización de los conceptos que deben intervenir en el cálculo de la indemnización. Es decir, si yo quiero que me lo calcule sobre el salario base, por ejemplo, pues accedo dentro del salario base y en la forma de cálculo, en el campo de indemnización, indicaríamos un sí. Y esto con cada uno de los conceptos. Dentro de la empresa, también podríamos indicarle en características y en varios el campo de redondeo de indemnización si lo queremos diario o mensual. Y ya por último informaríamos el cese del trabajador por incidencias, modificaciones. Incidencias de empleado en el apartado de modificaciones. En el apartado del cese de empresa deberíamos indicar la fecha de la baja y en calcular indemnización indicaríamos el tipo de indemnización que queremos calcular. Lo mismo que los días por trabajo que el programa los
días a indemnizar por año trabajado, el programa los pone por defecto, pero se podrían modificar. De esta manera ya al calcular el finiquito nos aparecería la indemnización. ¿Cómo informar un concepto salarial en el finiquito? Si deseamos informar un concepto junto a la liquidación de finiquito, debemos indicar en el concepto, entramos otra vez en el convenio y, por ejemplo, queremos que una liquidación de paga vaya en el finiquito. Pues entro en la liquidación, por ejemplo, en el 726 y en el campo de se imprime en el documento de finiquito indicaríamos que sí. Sería este indicador. Entonces, al calcular el finiquito aparecería en color rojo. ¿Cómo modificar el texto del finiquito? Para imprimir los finiquitos con un texto diferente al que da el programa, debe acceder a Diseños, Texto, Propuesta de finiquito. Dentro de Diseños, Texto, Propuesta de finiquito. La aplicación por defecto le mostrará pues el código 2110 y el 3110, que son los que vienen por defecto. Para añadir un nuevo texto, lo que haríamos es pinchar en la hojita en blanco. Informaríamos un campo nuevo. Y después, a continuación, indicaríamos el texto del finiquito. El siguiente paso sería, dentro de la empresa, en características, en documentos de pago, eliminar el 2110, que es el que viene por defecto, y añadir el que hemos creado, el 2111. Tenemos también la posibilidad de imprimir finiquitos con importes a cero. Para esto, dentro de la empresa, en características, en documentos de pago, podemos indicar imprimir finiquitos a cero, sí o no. Si informamos que sí, lo que hace es que se imprime cada concepto de liquidación, aunque su importe sea a cero. Se imprime igualmente el documento de finiquito, aunque todos los conceptos de la liquidación tengan importe a cero. Si informamos que no, imprime cada concepto de liquidación del finiquito solo cuando su importe sea distinto a cero. Y el finiquito solo se imprimirá si existe algún concepto con importe distinto a cero.